gestión más seguramente contable o de otro tipo, pues se va con la garantía y con la alegría de saber que lo ha hecho en un espacio donde tiene ciertas garantías, ¿no? Yo creo que seguramente no es de los trabajos más satisfactorios, donde la gente te agradece mucho más, pero creo que es un trabajo bastante digno y que te permite efectivamente ganarte la vida de una manera bien, ¿no? Sin ningún problema. Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a empezar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Terminamos una semana de lujo. Hoy viernes 0,34% arriba, el índice general termina la sesión en 9.939. Algunos valores pues hoy han hecho un buen día de bolsa. Es el caso de los laboratorios. Por ejemplo, Rovi, la que más sube, 2,32 arriba, Grifols 1,75 arriba y Repsol sube 1,22. En el otro lado, entre los valores donde las ventas preponderan, Acciona, la que más, 1,35 abajo. En segundo lugar, Indra, que hoy cede 0,90. Y en tercer lugar, Unicaja, que se deja 0,78. Y a continuación voy a tratar de adelantarles algunos de los temas que seguro les va a interesar, de los que se traten aquí sobre esta mesa de análisis económico que mantenemos viva cada día para ustedes con los mejores expertos, para que no se les escape detalle. Bueno, y en esa mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de Alemania. De Alemania porque se asoma a la recesión técnica después de confirmar la contracción del 0,1% del PIB en el tercer trimestre del año. Y también hablaremos de un cierto riesgo de desilusión en la eurozona, porque da la sensación de que los próximos datos de IPC podrían hacer que subiera del 3% en diciembre, y eso pues es una mala noticia para todos. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Félix Fuertes, CEO de Formación en Inversión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido. Gracias, bienvenido, Javier. Muchas gracias. Y don José Ramón Riera, ya le conocen todos, economista, escritor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. ¿Qué tal está usted? Empezamos por usted, si le parece bien. Muy bien. Bueno, un viernes bastante planito, pero que termina una semana y de momento lo que llevamos un mes, el mes de noviembre, extraordinario en bolsa. Vamos, yo lo hablábamos... Ni los más optimistas. No, lo hablábamos fuera de micrófono. Es decir, que me has dicho, ten cuidado, no vaya a ser que lo cambies de giro. Y la verdad es que es sorprendente el mes de noviembre que lleva la bolsa española. No sé, es difícil de explicar, pero bueno, yo creo que hay que aprovechar estas coyunturas en los momentos en los que la bolsa, aunque no sepamos por qué, pero que vaya para arriba. Eso es bueno, siempre es bueno para la economía. Dicen algunos expertos que se está adelantando el tradicional rally navideño. No sé qué pensáis vosotros, Félix. Bueno, lo que hay que considerar primero es que el IBEX 35 no está teniendo una subida aislada, sino que le está acompañando la subida de materias primas como el oro, criptomonedas como Bitcoin o el SP500, que también ha tenido un rally muy fuerte, sin correcciones. Y no es de extrañar que además, pues con todas las noticias que está viendo de inversión extranjera, con esa noticia de Telefónica en la que ese fondo saudita iba a entrar y probablemente haya incluso más inversión, ¿no? Que lo comentaremos sobre pues, empresas como Enel, ¿no? Que van a invertir mucho dinero en España, pues que eso esté derivando también en cierta confianza, sobre todo en empresas de infraestructuras, que son las que están apreciándose y las que están generando ese valor en el IBEX, que yo creo que todavía podría dar un poquito más de subidas. Vamos a verlo. Alemania se asoma a la recesión técnica. Han salido pues, los datos del tercer trimestre que confirman la contracción. 0,1 de PIB, de aumento del PIB. Sí, la verdad es que es preocupante, porque si pensamos que la economía alemana ha sido durante mucho tiempo el motor de la Unión Europea, pues hombre, es preocupante. Lo que sí también es cierto es que lleva 5 años de desastre absoluto. No tenemos que olvidar que mientras España, que es malo, del 2017 al 2022 creció un 4,3%, Alemania solo ha crecido un 3,2% en el Producto Interior Bruto, lo cual quiere decir que algo
algo está pasando y hay una cosa que le está afectando tremendamente, fue esa decisión brutal de orientación a la agenda, al Green Deal Pact, a la agenda verde, de montarlo todo en verde, utilizando tecnologías solo verdes para la creación de valor. Y la desaparición del carbón le está costando a la industria alemana una fortuna. El que estén abandonando las centrales nucleares o que se hayan parado varias de ellas es otra fortuna. Y claro, se pensaban que el gas ruso iba a ser el milagro económico, y cuando llega la situación del gas de Rusia y se cortan los pipelines, los tubitos de que llega gas, pues claro, cuesta recuperar. En cualquier caso, yo estoy convencido, si tú miras la potencia industrial que es Alemania y la miras en sus diferentes regiones, antes o después va a haber un cambio de tendencia. No tenemos que olvidar que son casi 700.000 millones de euros de peso en valor una industria como la alemana. Félix Fuertes. Bueno, yo por complementar a José Ramón, básicamente hay que contar también que el cambio de gobierno, aunque parezca desde un punto de vista más político, no ha tenido un impacto muy fuerte. De hecho, cuando vemos que realmente hay una potencial contracción del 0,1%, lo que vemos es realmente unos niveles estándar. Está moviéndose en 0,1% de crecimiento, menos 0,1%. Por tanto, Alemania no termina de arrancar y... pongámoslo también desde un punto de vista macro a nivel europeo, de que Alemania es la que está saliendo peor parada de toda esta situación, tanto de esta crisis energética, ¿no?, con ese conflicto de Rusia con Ucrania, con ese pipeline que, bueno, supuestamente vimos un gran carguero, ¿no?, de Estados Unidos que estaba por ahí cerca, ¿no? Pues vemos que esa migración que está haciendo hacia otro tipo de energías efectivamente está afectando a nivel estructural como a nivel de inversión, y por supuesto pues está generando que no crezca, y además contando con que los tipos de interés que están pagando son muy altos, ¿no? Por tanto, efectivamente, yo creo que era de esperar. Tienen una caída de exportaciones, obvia y evidente, sí, porque ha caído el consumo de casi todo. Lo que exportan los alemanes suele ser lo más caro, vehículos, tal, y eso pues es... Luego, además, el plan de Olaf Scholz, este plan de inyección de caballo con un despliegue presupuestario, el Tribunal Constitucional alemán le ha dicho, ¿cómo? No, usted tiene que aplicar las partidas presupuestarias con sentido finalista, no puede aplicarlas ahora a un plan nuevo, ¿qué tal? Y bueno, veremos a ver cómo salen del lío en el que están. Por cierto, hay desilusión en la eurozona porque todavía no tenemos datos oficiales, pero da la sensación, los expertos empiezan a valorar, que el IPC de diciembre podría volver a subir del 3%. Sí, si eso se confirma, es una de las peores noticias que puede llegar a la eurozona. Habíamos llegado al 2,9, independientemente de que la subyacente estaba todavía demasiado alta, pero ya daba la sensación de entrar en una zona de confortabilidad. Es decir, 2,9, otra pequeña bajada, llegar al 2,5, era respirar ya tranquilamente, porque sabes que ya llega el fin. Si se confirma que vamos hacia arriba, no va a ser precisamente una buena noticia, porque además es que al Banco Central Europeo no le queda otro remedio que atacar este tema y cerrarlo lo antes posible, porque no puede seguir. Mira cómo está la economía alemana, con tipos de interés del 4,5 y con los errores políticos cometidos, energéticos. A Alemania hay que ayudarla un poquito, y desde luego el 4,5 no la ayuda en absoluto. Pero si por otro lado se confirma que estamos arriba, la única variable que tiene Alemania que es espectacular es que el desempleo sigue estando en el 3%, el 3,0% de desempleo, con lo cual eso es absolutamente fabuloso para una economía que no crece. Bueno, perdón que te corrija, José Ramón, los últimos datos de desempleo son el 5,8. 5,8. 5,8 el último dato. O sea que repunta un poco. Pero sí, ha repuntado, pero no es pleno empleo. Sin embargo, Estados Unidos sí está en menos del 4%. ¿no? Entonces, 3,8, sí, Estados Unidos 3,8, efectivamente. Sí, no, a mí me ha sorprendido mucho, y de hecho me he ido directamente a ver ese dato, específicamente, antes que irme a ver importes y exportaciones,
porque digo, a ver cómo va el desempleo. Bueno, y de todas maneras, para mí lo quisiera, ¿eh? Sí, sí. por supuesto, España está en el 13 o en el, y o lo el peor es 14, ¿no? que Europa está en el 6,5, o sea, es decir, Sí, sí. con lo cual sigue, O sea, que está yendo por debajo. sigue estando por debajo, pero sí, sí. Es un buen dato. Bueno, vamos a entrar en la bolsa española, vamos a hablar de Endesa, porque hoy José Bogas, que es el hombre fuerte de Endesa, ha dicho algo que ya nos temíamos, pero que lo ha dicho con toda la franqueza. Con normalidad fiscal, dice, invertiríamos 4.000 millones más, y eso es lo que las preguntas que se tiene que hacer el gobierno. Tú querías hablar de los italianos y de sus inversiones, los de Bueno, veo que Enel tiene muchas ganas, ¿no?, de poner dinero en España, cosa que es fabulosa, ¿no?, teniendo en consideración la situación que pasa Italia, ¿no?, y también el potencial que puede ofrecer España a una empresa energética. Y cuando dice José Bogas que acaba de subir ahora mismo, ¿no?, acaba de, creo que, ser electo como presidente, básicamente hay un impuesto que se puso a las energéticas durante la crisis del COVID, ¿no?, y este impuesto tenía un sentido, que es básicamente intentar monetizar por parte del Estado ese excedente de inflación en los precios de la energía que, pues, de alguna manera el Estado español quería devolvérselo mediante gasto fiscal mediante subsidios o de alguna manera, ¿no?, en lo que es la energía en sí. Pero ya este hombre, ya José Bogas, pues ya indica y dice, oye, este impuesto no tiene sentido, y lo que él está preocupado básicamente es de... podríamos llegar a invertir hasta 13.000 millones de dólares en España, pero solo nos vamos a centrar en 9.000 millones, porque hemos visto que el PSOE y Sumar acaban de cerrar un acuerdo para mantener este impuesto durante más tiempo, ¿no? Claro. Por tanto, Claro. Además, pues, totalmente de acuerdo. Pero además es que lo que se le olvida al gobierno es una cosa muy importante, es que el subíndice energético está en negativo. Es decir, a cierre del mes de noviembre, es decir, al cierre del mes de octubre, ha sido negativo. Es decir, aunque estemos en un 3,5% de inflación, es decir, estamos en 9,2% en alimentos y en negativo todavía en el subíndice energético. Y mantener, es decir, en estos momentos, es decir, estando en negativo ese subíndice, en los impuestos revolucionarios para conseguir amasar ingresos, que yo creo que llega un momento determinado en que carece de sentido. Y eso es lo que produce el miedo a la hora de invertir. ¿Qué van a invertir? Hombre, vamos a ver, si están en España, es decir, salvo que se quieran marchar, es decir, Endesa es una gran institución, es decir, energética en España, y por lo tanto, antes o después tienes que invertir, porque si no, es que vas perdiendo fuelle en el mercado en el que te encuentras. E ingresos. Bueno, con lo cual van a tener que invertir, pero van a tener que invertir, pero sin ese convencimiento de que te da que un gobierno, es decir, que te está dando patadas en el trasero, a la vez que te dice, no, invierte, y mientras te está dando patadas en el trasero. Es decir, hay que... Es decir, por eso las empresas se lo piensan dos veces. sí, no, además primero es fascinante ver cómo Endesa es de las pocas empresas del IBEX 35 que no está subiendo. De hecho, hemos mostrado cómo incluso estaba perdiendo uno de los valores que más estaba perdiendo. No está aprovechándose de esta subida, esta enorme capitalización que está recibiendo el IBEX. Y de hecho, el mismo presidente, que su labor, entiendo, a los accionistas es transmitirles confianza sobre la toma de decisiones, en el plan estratégico que establece básicamente se basa en la confianza en que el Estado español o el gobierno español tome las decisiones que debe tomar para facilitar que, pues, las energéticas puedan invertir más y crecer más en España, ¿no? Es básicamente, pues, un voto de confianza. Bueno, los bancos en el IBEX da la sensación de que toman con intervalos, pero toman el mando claramente, ¿no? Sí, vamos a ver. Los resultados bancarios están siendo espectaculares y hay una razón clarísimamente obvia en España. Seguimos sin pagar prácticamente nada por los depósitos de los hogares y de las familias. Es decir, son los hogares y las familias, al no recibir ningún tipo de interés, lo que están pagando el impuesto especial del gobierno, porque no es otra cosa que lo que está pasando. Es decir, bueno, a mí me están machacando, ¿sí?, para que pagando por un impuesto especial, bueno, pues lo pagará. ¿Sí? ¿Pero cómo lo pago? Pues pagando menos intereses, en donde, bueno, pues tienen más dificultades de protestar.
Y luego la subida de tipos. Que claro, no, y si es obviamente natural de su negocio. Efectivamente, con lo cual quiere decir que estoy prestando a empresas a mucho más tipo de interés, con lo cual tengo la cajita redonda del beneficio. Félix. Sí, no, efectivamente, por apoyar un poco lo que acaba de comentar José Ramón, efectivamente la subida de tipos de interés está redundando en mayores beneficios a las entidades financieras. El PER, que es básicamente la relación del precio con lo que es la rentabilidad, ¿no?, que está recibiendo, y también un poco lo que es el earnings per share, ¿no?, el beneficios por acción, están creciendo mucho, y eso atrae mucho a los gestores. De hecho, básicamente se basan en esas métricas. Sí, y solo en esas métricas, y eso no es bueno tampoco. No es bueno porque no consideran tampoco que quizás la acción esté sobrecomprada, ¿no? A veces hay que situarse por enfilación, como dicen los que navegan. Y estamos empezando un proceso en el que Italia, Grecia, Países Bajos, Irlanda están colocando participaciones de entidades financieras rescatadas. En el Reino Unido también, aunque no sea estrictamente Unión Europea, van a vender parte de NatWest y sorprende que en España de esto ni se hable, porque queda una participación importante, la que tiene el Estado en CaixaBank, 18% nada más y nada menos, aunque algunos analistas ven ya el inicio de oportunidades para colocar eso. El valor CaixaBank es uno de los que más ha subido en el IBEX. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué pensáis, Félix? Bueno, primero tiene sentido, ¿no?, que los estados quieran capitalizarse en base a lo que ya, bueno, necesitan dinero, ¿no? Segundo, en el caso de NatWest, que es en UK, es el antiguo Royal Bank of Scotland, ¿no? Es una entidad que tuvieron que rescatar, compraron el 81% y han ido liquidando parte de sus participaciones, de sus acciones, por lo tanto entra dentro de su hoja de ruta de liquidaciones. Su discurso es básicamente: queremos que los minoristas entren, ¿no?, y participen también en el mercado. Bueno, básicamente lo que queremos es liquidez, porque queremos liquidar las posiciones y capitalizar las cuentas del Estado. Y España aún no se ha posicionado, pero no se ha posicionado porque dentro de estas negociaciones con Cataluña, País Vasco, hay una intención sobre todo de ayudar a que esa fusión entre la Caixa y el BBVA, que aún no, solo son rumores, pero tiene toda la pinta, y por un motivo yo creo que base principal, y es el objetivo de unificar el sistema bancario en una o dos entidades para los próximos 3 años en función de, o sea, en relación a esa competencia que va a hacer el Banco Central Europeo con la CBDC, ¿no? Ya entrando a ofrecer también depósitos con un interés directo, dándole la posibilidad a los ciudadanos a poder también tener dinero ahí, ¿no? Entonces, eventualmente, desde un punto de vista estratégico, yo creo que sí acabarán quitándose sus posiciones, pero con el objetivo de facilitar esa fusión. José Ramón. Bueno, a mí me parece que la explicación de Félix es absolutamente del libro. Vamos, se nota que conoces este sector a las mil maravillas. Yo le añadiría un factor político, y el factor político es el del control. No olvidemos que la vicepresidenta segunda del Gobierno no para de decir que va a tomar posiciones, es decir, de momento en Telefónica a través de la SEPI, y que lo tiene metido en la cabeza, y que cuando tienes metido en la cabeza una, puedes tener metido en la cabeza no una, sino 2, 3, 4 o 5. Y si en algún momento reducen sus posiciones para coger caja y comprar otras, es decir, tomar control. Ahora, con el 18%, es decir, en CaixaBank tiene una posición muy importante dentro del control. Si te vas al 5%, hay que sacar dinero, no te olvides, que aunque sea, no es mucho, porque Telefónica al 5% son 1.000 millones, son 1.000 millones cuando estás en una senda de déficit muy preocupante. A lo mejor en un momento determinado vemos sorpresitas de que se vende algo, pero para terminar colocando posiciones en el alrededor del IBEX 35, porque ese es el objetivo final que tiene la vicepresidenta del Gobierno, es controlar al máximo posible los consejos de administración del IBEX. Bueno, hablemos de ACS. ACS está empezando los primeros compases para vender una de sus filiales de la de servicios, Clece, y parece que lo que buscan es una desinversión única, es decir, vendérselo a un nuevo dueño de Clece en la primera oportunidad. Vamos a ver, si eso se materializa es porque detrás de ello hay una preparación para invertir y desarrollarse a nivel internacional. Es decir,
Hoy todas las grandes nuestras constructoras tienen claro que tal como está la obra pública en España, lo tienen bastante complicado en obtener ingresos significativos y hay que salir, y hay que salir a Estados Unidos y hay que salir a otros mercados y eso necesitas tener una caja. Entonces a mí no me extrañaría nada de que cojo caja para meterme en alguno de los estados de Estados Unidos en donde en estos momentos la obra pública es espectacular y no nos olvidemos y que se están haciendo o se van a terminar por hacer grandes obras de infraestructura en aeropuertos, puertos, autopistas, exacto. Sí, que el gobierno federal americano ha puesto de los trillones americanos, pero que son 3 trillones, billones en dólares para obras de infraestructura y eso dinamiza y hace pues que las empresas españolas tengan interés en estar allí presentes. Félix, ¿cómo ves a ACS? Bueno, ACS se está comportando extraordinariamente bien en el IBEX 35, cosa que generalmente va asociada a una buena gestión y las expectativas por parte además de los inversores, los especuladores, suele venir descontada, ¿no?, en el precio. Por tanto, esta noticia incluso descuenta que la venta va a ser muy beneficiosa y acompañando lo que estaba diciendo José Ramón, de que efectivamente todavía hay muchas oportunidades fuera de Europa, sobre todo en Oriente Medio, en Estados Unidos, en Canadá, que están haciendo una inversión en infraestructura brutal, espectacular y sacando además concursos de varios miles de millones. Por tanto, es una buena noticia y además va un poco acompañado porque esta dinámica de vender las filiales de servicios no se había convertido en algo esperado por parte... O sea, el mercado realmente no estaba descontando este tipo de situaciones hasta que Ferrovial y SACIR en julio hicieron exactamente lo mismo. Estructuraron también la venta de su filial, de servicios específicamente, que es la que estaba vendiendo ACS, y bueno, la verdad es que es un negocio además extraordinario, porque les hace facturar 1.200 millones al año, con un EBITDA de cerca de 80 millones, es increíble y probablemente lo acabarán colocando o estructuradamente a diferentes compradores o de una... Parece que se inclinan por un solo comprador. Bueno, hablemos de Acciona, que parece abonada al rojo. No sé qué está pasando en Acciona. Hoy también es la que más cede terreno en el IBEX. Yo estoy sorprendido porque Acciona, vuelvo a lo mismo, está en el mercado de la construcción. No sé, y la verdad es que a mí me tiene sorprendido. No sé, a lo mejor Félix que está muy puesto en ello, a lo mejor tú entiendes mejor por qué por qué Acciona se está comportando tan mal. Bueno, primero se está comportando tal y como esperaría un analista técnico, más que un analista fundamental, ¿no? Es decir, si nos trasladáramos a un gráfico podríamos ver que Acciona está en una directriz alcista, es decir, realmente a largo plazo la acción sigue siendo al alza, ¿no? Sigue haciendo sus mínimos ascendentes y la corrección simplemente es la esperada, ¿no? Está en 123 euros por acción. Entonces, por finalizar, Acciona, el problema que está encontrándose es que hay una gran competencia en el sector energético con los chinos están entrando, invirtiendo mucho y el mercado no descuenta, el mercado descuenta que Acciona no va a ser capaz de alcanzar los objetivos de facturación por kilovatio que estima o que dice que va a conseguir el año que viene. Bueno, este programa sirve para que ustedes interpreten la realidad y a veces hay datos que son ineludibles. El primero, el de hoy, la amortización de hipotecas se ha disparado un 20% y supera los 50.000 millones de amortización de hipotecas en un año. Eso significa que la gente ha entendido el mensaje, la situación en la que estamos y está liquidando compromisos. Pero vamos, clarísimamente, para mí esa es una de las noticias más llamativas últimamente y creo que es muy buena. Creo que primero, es muy buena para la banca, porque esto quiere decir que evita tener la necesidad de contabilizar provisiones y demás, acaba de reducir de una forma sustancial su parte de riesgo. Es muy buena para las economías domésticas. Yo creo que están tomando un pequeño riesgo, es decir, están perdiendo liquidez a cambio de no querer pagar amortizaciones y tipos de intereses más altos, pero bueno, es decir, yo si tuviese caja también seguramente me quitaría. Para tenerla al 0% en el banco, pues liquidan la hipoteca, que es lo que hacen los ciudadanos con toda naturalidad y están en su derecho. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Ustedes tienen regalo.
A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta de la tarde. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Recuerda estas dos fechas. 1 de diciembre en la Marítima de Vélez y Vents de Valencia y el 14 en Iyumbe Castellana de Madrid. Vuelven las cenas del Club de Amigos. Si eres de los previsores y no te quieres quedar sin plaza, reserva ya la tuya, porque son limitadas. Disfrutaremos entre amigos y rodeados de la gente que quieres. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Gala extraordinaria de Navidad 2023, La Partitura. Una gala de Navidad cargada de emoción que queremos compartir con todos ustedes. El maestro Ramón Torrelledó dirigirá a nuevos talentos y solistas en un concierto muy especial. No se lo pierdan, el 23 de diciembre a las 12 de la mañana en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Pueden comprar sus entradas en el Corte Inglés, en el teléfono 902 400 222 o en el código QR que aparece en pantalla. Se lo van a perder. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aportan dinamismo a la carta de Calisto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calisto.
Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. Viernes 1 de diciembre, os esperamos en Valencia, cena del Club de Amigos. No dejéis de venir porque lo vamos a pasar francamente bien. Allí estaremos. Será en el restaurante La Marítima, en Velas y Vents, a las 9 de la noche. Va a ser una magnífica oportunidad para estar todos juntos y hablar de todo, absolutamente de todo. Así que reserva ya tu plaza en el Club de Amigos. Y disfruta del Gato al Agua en directo. Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Les deseamos una feliz tarde a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar juntos lo que ha habido de actualidad este viernes 24 de noviembre. Sin duda alguna, la noticia del día, y probablemente de más que el día, es esa enorme torpeza diplomática de Pedro Sánchez en Israel. Bueno, viajaba como presidente europeo de turno. Bueno, pues un poco de mesura, ¿no? Ha ido allí, bueno, los israelíes están que fuman en pipa, han llamado a la embajadora, le han cantado las 40. ¿Por qué? Porque ha ido Pedro Sánchez allí a decir que, bueno, que él va a reconocer el Estado palestino. Y le han dicho, ya, pero es que Europa no quiere. Dice, bueno, pues si Europa no quiere, lo haremos nosotros. En un viaje como presidente de turno eso es una torpeza diplomática, me reconocerán. Si además la adornan con cosas extravagantes como ir a contar a Israel que el éxito del gobierno de España en conjurar el peligro terrorista de la ETA, que no tiene nada que ver con todo esto, pues es inadecuado. En el lenguaje diplomático pues ha metido la pata hasta el Corvejón. ¿Y qué más cosas ha dicho? Ha dicho bastantes más cosas. Dice que, hombre, que está muy mal eso de matar civiles inocentes. Y lo va a decir a un país donde han visto como civiles inocentes suyos han muerto por un ataque de Hamás, 1.400. Claro, entonces, pues, que se viene de lidiar en el Congreso con el PP y con Alberto Núñez Feijóo, pues no podía imaginar o cree que todo el mundo le va a reír las gracias. Y se ha encontrado con un Netanyahu que ya le recibió cuando le dio la mano con una cara que lo decía todo, que no traga y que dice que muy mal, y que esto no me extrañaría que trajera ciertas inconveniencias en la relación de España con Israel a partir de ahora. Y de una de ellas, solo de una de ellas, me tengo yo que alegrar si es que se produce. Verán, el programa Pegasus, ese que espiaba el móvil particular del presidente del gobierno, no solo del presidente del gobierno, resulta que es tecnología israelí, aparentemente vendida a algún país, como por ejemplo se especuló en su día con Marruecos, nada quedó claro. Sí quedó claro que les entregó Sánchez el Sáhara Occidental poco después de saberse todo esto del caso Pegasus. Bueno, pues que se prepare Pedro Sánchez porque el que tiene la tecnología del Pegasus, el sistema que permite el espionaje de los móviles, es Israel, no es otro. Bueno, vamos a ver la metedura de pata y lo que trae de novedad el conflicto en Gaza, que hoy ha permitido, y me alegro mucho de ello, que algunos rehenes, algunos israelíes y otros de otro país, hayan podido salir de las garras de Hamás. Sánchez la ha liado. Su gira por Oriente Medio no ha pasado desapercibida y no es para menos.
Esta tarde, en el paso de Rafah, Sánchez se ha mostrado firme con la propuesta de reconocer la soberanía del Estado palestino y ha avisado que si la Unión Europea no se compromete a ello, España tomará sus propias decisiones. I think that the momentum has come for the international community, especially for the European Union and member states, to recognize the state of Palestine. But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions. Sánchez ayer también advirtió que la ofensiva de Israel a los ataques de Hamás no puede implicar la muerte de civiles inocentes. La respuesta no puede implicar la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluyendo a miles de niños. Declaraciones por las que Israel lo ha acusado de apoyar al terrorismo y ha convocado a la embajadora de España para una dura conversación. Y todo ello en medio de la liberación de los primeros rehenes secuestrados por Hamás. Se trata de 13 israelíes y 12 tailandeses. Han sido trasladados en helicóptero a Israel y allí pasarán reconocimiento físico y psicológico. Son los 25 primeros rehenes liberados. Durante los próximos días saldrán los otros 25 rehenes por el paso de Rafah. Así lo establece el acuerdo. A cambio, Israel ha liberado a 39 prisioneros palestinos, concretamente a 24 mujeres y a 15 adolescentes. A su vez, por el paso de Rafah siguen entrando camiones con ayuda humanitaria, cargados de comida, medicinas y combustible. Ha sido a las 7 de la mañana cuando ha comenzado la tregua, que en un principio durará 4 días, aunque el plazo podría ampliarse. Después de 48 días de guerra, hoy ha reinado el silencio en Gaza. No se han escuchado ni sirenas ni ningún bombardeo. Esta mañana Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente de Egipto y ha prometido la entrega de 4 toneladas de material médico para apoyar a los hospitales de Egipto que atienden a los gazatíes que huyen de la franja. About 4 tons of equipment will be delivered to Egyptian hospitals to boost their capacity, delivering medical treatment to those evacuated from Gaza. Ambas partes están cumpliendo el acuerdo y el alto al fuego se está manteniendo, pero el Ministerio de Defensa israelí advierte que la acción militar se reanudará en Gaza. Bueno, ese cuadradito que ven con imágenes corresponde a la concentración de la huelga general que hoy celebra y ha convocado el sindicato Solidaridad. Luego hablaremos, a ver si es posible, con su secretario general. Antes hay que continuar con el recorrido internacional. No sé si ustedes creen mucho, poco o nada lo que dicen las autoridades chinas después del COVID, pero en cualquier caso saben que había una enorme preocupación por el brote de innumerables casos de infecciones respiratorias. Bueno, pues dicen las autoridades chinas que eso corresponde a un patógeno conocido y que no tiene nada que ver con un descalabro como el que tuvimos todos con el COVID, cuya naturaleza no ha sido nunca explicada convenientemente. Bueno, algunos de ustedes, y gente en la calle me pregunta, ¿cómo habéis dejado de hablar del conflicto en Ucrania? Bueno, pues no hemos dejado de hablar del conflicto en Ucrania, pero ocurren varias cosas. El conflicto de Ucrania se ha cronificado. Hoy, por ejemplo, los ucranianos han matado a 70 rusos, dicen. Los rusos dicen que han bombardeado 150 localidades ucranianas. Y bueno, pues esto es un poco más de lo mismo. No es que hayan dejado de matarse en Ucrania, no. Pero verán, existe una cosa que se llama los medidores de audiencia, que señala a los medios de comunicación cuándo ganan audiencia con qué temas y cuándo la pierden con otro. Y da la sensación de que esos medidores, o así lo interpretan los medios de comunicación en España, pues que las cosas que dice Zelensky empiezan a aburrir y pues eso hace que muchos espectadores, cuando hablen del conflicto de Ucrania, busquen otro canal o busquen otros temas. A ver si se creen que fue gratuito lo de los picos televisivos del el famoso pico Rubiales. Pues eso se produce porque ven que la gente tiene interés por ese tema, ¿no? Así es que en las televisoras saben lo que interesa y lo que no al público. No digo yo que la guerra de Ucrania no interese, pero ha sido otro conflicto el que ha arrinconado a la guerra de Ucrania informativamente, es el conflicto en Gaza, después del ataque terrorista de Hamás, que ha sido tremendo. Y lo peor que le puede pasar a un conflicto es que le sobrevenga otro conflicto. Y luego hay algo más prosaico, más vulgar.
A los medios les pasa como a ustedes cuando van al súper, se encuentran con que todo ha subido una barbaridad. Y Ucrania, también lo saben, pues requirió el esfuerzo inversor de enviar enviados especiales que cubrieran las informaciones en aquel país por razones de interés público de lo que fue una agresión, la de Rusia sobre Ucrania. Ahora se encuentran con que hay otro suceso grave, el ataque terrorista de Hamas sobre Israel y la respuesta de Israel sobre la Franja de Gaza y los palestinos. Así es que ha habido que enviar a esos o a otros enviados especiales a cubrir aquello. Y nos pasa como decía Celia Cruz, que no hay plata para tanta gente. Y esto es muy común, que un conflicto pues deprede otro conflicto. Y seguimos en el panorama internacional. Tengo mucho interés en hablarles de Irlanda, donde se vive la resaca de los altercados que tuvieron lugar en el centro de Dublín ayer por la noche. Y es que los irlandeses están muy cabreados con la inmigración ilegal, con la inmigración de origen musulmán norteafricano, que también pues ha llegado a Irlanda. Y como el causante del ataque a machetazos contra la gente que tiene a una niña de 6 años muy grave en un hospital, pues estaban muy sobreexcitados los ciudadanos de Irlanda. Y también estaban cabreados con que la hipótesis de que su policía y sus medios públicos de información descartasen casi segundos después de que se produjera la posibilidad de un ataque terrorista. Y entonces quieren que quede claro lo que tenga que ser, pero desde luego contra lo que claman es contra esa inmigración, a menudo ilegal, de gente que viene con el ánimo de liarse con un machete a machetazos con la gente en plena calle, incluso con los niños, que es muy grave lo que ha pasado en Irlanda. Ayer por la noche el mundo miraba a Dublín. Coches y contenedores ardiendo, disturbios y destrozos del mobiliario urbano. ¿Pero qué ha pasado para que los irlandeses reaccionen de esta manera? Todo empezó por la tarde del jueves, cuando, según las autoridades, un hombre de unos 50 años apuñaló a una mujer y a 3 menores con un arma blanca. Además, la policía irlandesa afirma que también se apuñaló a él mismo. Entre los heridos figura una niña de 5 años que se encuentra en estado grave. La mujer de unos 30 se encuentra recibiendo tratamiento por las lesiones graves ocasionadas, pero los otros 2 menores se encuentran fuera de peligro. Según medios locales, el atacante es de origen argelino y de momento la policía descarta que se trate de un ataque terrorista. Este hecho provocó una reacción social. El primer ministro irlandés condenó el ataque a través de sus redes sociales. Todos estamos consternados por el incidente que ha tenido lugar en Parnell Square. Varias personas han resultado heridas, algunos de ellos niños. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ellos y sus familias. Sin embargo, esto no se quedó ahí. Los irlandeses, hartos de las políticas que favorecen la inmigración, empezaron a salir a la calle en manifestaciones para protestar contra lo ocurrido. Pero lo que empezó de forma pacífica rápidamente se convirtió en ataques. Una multitud empezó a quemar coches de policía, autobuses y tranvías, a saquear comercios y a destrozar el mobiliario urbano. De hecho, la policía se vio obligada a cortar carreteras y calles y suspender algunas rutas del transporte público. Pese a esto, las manifestaciones pacíficas contra el ataque a menores de edad han demostrado que Irlanda también ha despertado. Bueno, y en España empezamos hoy el relato de la actualidad en España con un hecho bastante lamentable. Ayer se encendían las luces en algunas capitales españolas, entre ellas Madrid, y poco podían esperar en el ayuntamiento madrileño, con la ilusión con la que se preparan todas estas cosas, la afluencia que fue espectacular de ciudadanos madrileños, pero también de la Comunidad de Madrid o de fuera, que querían ver esas luces los primeros. Así es que había un gran éxito de público. Y era el momento y el lugar elegido para una reyerta de bandas latinas que aprovechaba esa afluencia para lo que les gusta hacer, liarse a machetazos y agresiones, pues llevando el pánico a los que estaban allí pacíficamente esperando que se encendieran las bombillas navideñas.
Bien, y hoy no vamos a dejar de contarles cosas que tienen que ver con la droga y con su aproximación al problema, aunque no lo vean de cerca en sus familias, ¿no? Tenemos un problema grave con la droga y lo vamos demostrando mediante sucesos que les queremos enseñar, mostrar. Van a ver uno. En Alicante, cerca de Dolores, se estableció un control rutinario de carreteras y allí detuvieron a una mujer. ¿Y en su coche qué llevaba esta mujer? Pues resulta que 88 pastillas de éxtasis, una dosis de cocaína, en fin, que esto es lo que tiene el asunto de la droga en España, que nos están tomando el pelo a todos. Esto se está enraizando en la sociedad. Esto produce muchos delitos paralelos que no tienen que ver con el tráfico, que es un delito, sino pues con otro tipo de actividades, todas ellas el blanqueo, la tenencia de armas, en fin, hay mucha historia detrás de la droga que no solo es de la droga, es de muchas otras cosas también. Bueno, os voy a hablar del Club de Amigos y de esta casa nuestra. Lo primero que tengo que hacer es pediros que nos mandéis SMS al número 28088 para apoyarnos financieramente, para echarnos una mano. No os va a arruinar porque es 1,20 € el coste de uno de esos SMS que os pido nos enviéis. Y si creéis que vale la pena, que esta es una cadena que encaja en vuestros pensamientos y que nos seguís la actualidad a través nuestro y que seguís atentamente las opiniones de nuestros invitados para conformar la vuestra propia, pues entonces yo lo que os sugiero es que entréis a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil. Hay que llamar al teléfono ese que aparece en pantalla, 916162464, y en 5 minutos lo tenéis perfectamente hecho. Sí tengo que contaros que en el Club de Amigos se organizan múltiples actividades, algunas de ellas os las voy a contar ahora. Tenemos previsto el 1 de diciembre desplazarnos a Valencia, celebrar con quienes quieran en Valencia, en Alicante, en Castellón, pues nuestra cita navideña. ¿Dónde? En el restaurante La Marítima de Velas y Vents. Ahí se va a producir la cena del Club de Amigos, que va a coincidir con un gato especial que será presentado por Julio Ariza. Allí estará también Josep María Francás y muchas sorpresas más que, bueno, vais a poder ver allí en persona o a través de esta cadena. Ahora bien, hay que reservar y reservar pronto porque esto pues al final se llenará y se van a quedar fuera algunos de los que quieran estar ahí. Por cierto, si alguno tiene que desplazarse a Valencia, que lo diga porque hay alguna facilidad que podemos aportaros de carácter hotelero. El 14 de diciembre, cena navideña en Madrid, en el restaurante Iyumbe de la Castellana, que no os podéis perder, ahí estaré yo también, y contaros que si queréis porque os apetece tener lotería de la del Toro Televisión, pues encantaos y es muy fácil. La tenéis a disposición ya y el número es ese que veis en pantalla, 61241, que es un número bastante bonito. Además de eso que os he contado, hay actividades, cómo no. Por ejemplo, el lunes 27 tendrá lugar un encuentro con la gente del Club de Amigos de José Javier Esparza, donde nos va a presentar su último libro, que se titula Te voy a contar tu historia, la historia de España en lo que nos afecta, y desde los tiempos más remotos hasta los tiempos más actuales, que es un libro imprescindible para interpretar lo que nos pasa ahora. Os lo recomiendo vivamente porque está muy bien escrito, como casi todos los libros del amigo Esparza. Nos vamos a ir a publicidad y luego abriremos la tertulia de análisis político. ¿No aportas algún tipo de trabajo real? ¿Alguna experiencia con niños? Acabo de terminar la carrera y no se ha dado la oportunidad. Ya, entiendo. Bueno, sí, conozco el caso de Sonia. Un caso como el de otras muchas chicas que tienen que dejar de ser niñas demasiado pronto.
Sonia se volcó en los estudios, pero con demasiada autoexigencia en el colegio y en casa demasiada responsabilidad. La acompañamos durante toda su vida escolar, trabajando su autoestima para que pudiera terminar sus estudios. ¿Y qué fue de esa niña? Bueno, pues hoy está aquí sentada, dando las gracias por toda la ayuda y preparada para ayudar a que chicas como ella, a pesar de todo, puedan sonreírle a la vida. Bueno, Sonia, estamos en contacto. Muy bien. ¿Puede abrazarte ya? Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio un gran parking y zona infantil, abiertos los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Haz tu reserva. Bueno, contaros que esas imágenes que veíamos ahí en un cuadradito y que ahora vamos a volver a ver son los manifestantes del sindicato Solidaridad que hoy convocaron una huelga general para protestar contra la ley de amnistía. Tengo que contaros que esa concentración se dirige ahora hacia Ferraz. O sea, va a confluir con los que hayan ido a Ferraz porque ahí siguen cada día concentrándose personas, bueno, pues ya saben, a decirle a los socialistas que no tragan con la ley de amnistía. Bueno, pasan 50 minutos de las 7 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. De momento me acompaña don José Luis Balbás, que es economista, empresario y antiguo militante socialista o dirigente socialista. Dirigente. Hace ya muchos años que no y que... Bueno, pues conoce el paño y nos explica muchas cosas del paño. José Luis, vamos a empezar con esta enorme torpeza diplomática de Pedro Sánchez, que no sabe estar en este tipo de cosas diplomáticas en un momento y un lugar tenso como es Israel, un país que ha sufrido el asesinato de 1.400 nacionales. Fíjate que se queda a poco de los muertos de las Torres Gemelas de Nueva York, 100 por abajo. Ojo con el tema, Bueno, pues ha ido Sánchez allí. Ayer nos reímos mucho porque se puso un chaleco antibalas de un primo pequeño que tiene, que le venía, que, en fin, desde luego no era de su talla, y hoy la ha liado. La ha liado porque ha dicho cosas que, siendo que viajaba allí como presidente de todos los europeos de turno, pues no era conveniente decir. Le han dicho, ¿qué pasa con el Estado palestino? Y Sánchez ha dicho, no, nosotros vamos a defender que lo justo es que se reconozca el Estado palestino. Oiga, pero es que Europa piensa que no. Dice, bueno, nosotros, España lo va a hacer. Bueno, nos va a meter en un lío, porque este se cree que está alternando con Alberto Núñez Feijóo y el que tiene enfrente se llama Netanyahu. Y tiene mucha mala uva. De momento han llamado a la embajadora, le han contado las verdades del barquero y le han dicho que, bueno, que ya veremos lo que acaba pasando con las relaciones de España con Israel. Están muy enfadados en Israel porque ha hecho cosas que no tienen cabida en el lenguaje diplomático. Por ejemplo, presumir, él como cacarea tanto, presumir de lo bien que lo hemos hecho nosotros con ETA. Bueno, ETA no tiene nada que ver con Hamas, España no tiene nada que ver con las represalias que ha tomado Israel con el territorio de Gaza. Hay un grupo terrorista Hamas que actúa como actúa y eso es considerando importante. Eso se lo tendría que haber callado, en pocas palabras. ¿Y qué más cosas ha dicho? Sí, ha ido advirtiendo a Israel, oiga, ustedes no pueden matar civiles inocentes. Y en Israel le han dicho, no, los civiles inocentes eran los nuestros que fueron asesinados por Hamas.
una torpeza que va a tener consecuencias. Una de ellas, os decía yo antes, me alegraría mucho de que fuera así, que es difícil que Israel venda tecnología Pegasus a otro país, se habló de Marruecos, perdiendo el control de lo que se espía a través de esa tecnología Pegasus. Eso en Israel no pasa, en España a lo mejor, pero en Israel desde luego no. Así es que se ande con ojo Pedro Sánchez, Balbás. Bueno, no se puede ir ahí como representante de la Unión Europea y hablar con posiciones del único gobierno socialcomunista que hay en Europa, con 5 ministros comunistas dentro del gobierno. Eso no existe. Una de ellas palestina. En ninguno de los 27 existe. Pero los palestinos se defienden solos, hombre. Los palestinos tienen al lado 1.800 millones de musulmanes que viven en Irán, en Irak, en Emiratos, en Qatar, que es quien negociado, Arabia Saudí, que son los que dirigen ese tema, no Pedro Sánchez, que es el presidente de España, que es un país importantísimo dentro de la Unión Europea, pero con cierto lío jurídico y legal en su propio gobierno por la composición del Estado de Derecho y de la ley de amnistía y unos temas financieros más, se pone a dar explicaciones internas que no tienen nada que ver allí. O sea, es que él no representa la posición del gobierno de España, que no le han invitado ni como eso. Si es que eso allí no interesa para nada, ¿para qué das explicaciones? Y menos ya de ETA y tal. Él representa a la posición de la Unión Europea, que no es esa. No tiene nada que ver con lo que él ha dicho de reconocer el Estado palestino. Bueno, podríamos haberlo reconocido desde el año 47, que es donde es el asunto, son 43, 66 años. Hacía que siempre lo podíamos haber reconocido. Y nunca se hizo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues este es un tema que tiene gravedad financiera, sobre todo Netanyahu, pues sí, sabemos que es un ministro extremista, fundamentalista religioso, pero lo que está detrás de él es el lobby judío norteamericano, que tiene una importancia en el mundo financiero pues por encima del 20%, del 25%. Claro, ahora quiere refinanciar una deuda en España derivado al pago de los 15.000 que son 15.000 millones, que no es ninguna gilipollez, de euros de Cataluña, de los 135.000 que nos debe, que le hemos prestado, y eso son recalificar 80.000 millones en España como mínimo, para igualar, porque la ley de la igualdad está también en la Constitución. Entonces pues tiene que pagar eso a Cataluña, tiene que pagar a Andalucía un poco más, 17, pues sigo a Valencia, otros 12.000, a Madrid, pues otros 10 o 11.000, pues claro, como es el que más paga Madrid, con mucha diferencia, pero tampoco es el que menos debe, que también tiene, o sea, unos 50 y tantos mil, o sea, que es que no es ninguna broma, lo que ya no te digo, pues por Extremadura, Murcia, Canarias, que está el pobrecito más tocado que la leche, y a eso no le rebaja nada, ni a Castilla y León, ni a Asturias, bueno, es que es total. Legalmente 90.000 millones hay que refinanciar. Tiene que ir a los mercados financieros, que incumple bastantes leyes por recalificar esa deuda después de haber presentado las emisiones de deuda. Ahora mismo esa recalificación, según las tablas, que ya sabes que yo soy experto en estructuración financiera, es el 1,85 lo que cuesta. Pero de los 90.000 durante todos los años, ¿sabes? Si no supone movimiento en la prima de riesgo, que puede ser adicional a las nuevas refinanciaciones, que van a ser 300 o 400.000 millones el próximo año, adicionales a este asunto, ¿sabes? Por vencimientos. Entonces, no había otro para enfrentarse que Israel y el lobby financiero de Nueva York, que maneja un huevo las grandes finanzas internacionales, tanto de los fondos de inversión como de los fondos de pensiones, como los fondos soberanos. Vamos a crearnos un lío que tenga más coste de dinero. O sea, es que esto es un anuncio que no valía para nada y encima nos puede costar una pasta, querido amigo, porque eso infringe, como ya te lo dije y lo tienes grabado del anterior viernes, pues infringe todas las leyes de los supervisores financieros internacionales, que es una organización de 141 países que controla eso, amigo. Pero todos los días hay en emisiones de al menos 3, 4, 5.000, 7.000 millones de deuda española, porque van venciendo cada día, cada semana vencen sobre todo.
Bueno, hoy hay una noticia que tenemos que comentar y es que la Fiscalía pide 27 años por terrorismo a algunos de los acusados de los CDR por sus disturbios antes, durante y después del referéndum y de la declaración unilateral de independencia que hizo el presidente huido y hoy prófugo, Carles Puigdemont. La Fiscalía pide de 8 a 27 años de prisión para los 12 miembros de los CDR procesados por delitos de terrorismo. El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que las actividades de esta célula radical surgida de los CDR y autodenominada Equipo de Respuesta Rápida supusieron delitos de pertenencia a organización terrorista, así como tenencia, depósito y fabricación de explosivos, más otro delito de estragos. Para todos, la Fiscalía pide además penas de inhabilitación absoluta. Los 12 fueron detenidos en la Operación Judas bajo sospecha de planear actuaciones violentas con vistas a la conmemoración del 1 de octubre. Ahora, si la ley de amnistía entra en vigor, los 12 miembros podrían verse beneficiados, ya que la Audiencia Nacional, encargada de celebrar el juicio, debería archivar el procedimiento. Cabe recordar que el fiscal que ha dictado dicha condena es el mismo que hace 2 semanas rechazó la existencia de terrorismo en la otra investigación relacionada con el proceso, la de Tsunami Democratic. El fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los CDR eran de gran radicalidad y que su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión. En este caso, ahora lo que toca es fijar la fecha para el juicio, pero como está la ley de amnistía, pues ya veremos ese pacto del gobierno de Sánchez con los separatistas, si se pone o no en peligro por esta causa que pretende que hubo objetivos y métodos terroristas, como por ejemplo fabricar explosivos, como por ejemplo, en fin, que lo vimos en las imágenes, que no nos lo han contado. Ya veremos lo que pasa. Presentarles a don Ricardo Gómez, que se une a esta mesa. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Habíamos hablado de Sánchez y sus carencias diplomáticas que se han demostrado esta tarde y de las implicaciones que puede tener eso, que puede acabar en ruptura diplomática de Israel con España. De momento han llamado a la embajadora, estaban muy enfadados con lo que ha dicho el presidente español. La segunda vez ya. Es la segunda vez, efectivamente. Y la prensa israelí que no traga